Ahí está, gloria al Señor. Ya tenemos la presentación en pantalla. Hoy vamos a hablar de nuestro Dios, de una de sus características, de una de sus virtudes, de sus atributos. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. Nuestro Dios, así de grande, magnífico. Y cuando pensamos en la palabra todopoderoso, por supuesto tenemos que ir al principio, ¿no? Génesis capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor dice, gracias. La palabra del Señor dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El hecho de crear nos muestra su gran poder. No solamente hizo la tierra, hizo el universo. Todo lo que vemos, lo que existe, lo hizo Dios con su poder, con su infinito poder. Recordemos que la Biblia es una revelación progresiva, o sea, desde Génesis capítulo 1, versículo 1, hasta Apocalipsis, último capítulo, último versículo, el Señor se va revelando a nosotros de una manera progresiva, de menos a más, así como en la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así la revelación de Dios es progresiva. Y en el primer versículo de la Biblia, Dios se revelaba al hombre con ese nombre, como Dios. Por eso dice: en el principio creó Dios. ¿Y qué significa la palabra Dios? O sea, ¿de dónde se traduce la palabra Dios? Siguiente, por favor. La palabra Dios se traduce del hebreo Elohim. Elohim en su forma primitiva, en su forma más simple, significa poder o efecto del poder. Entonces imagínense, en el principio creó el poder los cielos y la tierra. Más o menos así se podría ver, digamos. Si nosotros conoceríamos el hebreo original, podríamos saber que ese poderoso, ¿se da cuenta?, creó todo. Entonces sabemos que para que haya una creación tuvo que haber un Dios poderoso, un ser poderoso. Amén. Muy bien. Entonces por eso nos damos cuenta ya en el principio, la primera forma en que Dios se revela al hombre es como un ser poderoso. Pero ese poder obviamente después se va a revelar como un poder no simple, un poder ilimitado, un poder incomparable, un poder que luego vamos a saber que está a nuestro acceso como hijos suyos. Amén. Él no está lejos ahí trabajando en algún lugar del universo. No, Él está aquí y ahora para ti y para mí. Amén. Así es nuestro Dios. Denle un aplauso a Él, por favor. Ese es nuestro Dios, accesible para nosotros, accesible para sus hijos. Cuando Dios se revela al hombre, lo hace por la necesidad que el hombre tiene de esa revelación. Dios no se va a revelar a nosotros solo como una opción más, digamos, que tengamos. A ver, si quieres, Señor, revélate; si no quieres, no te reveles. No es así. Dios se va a revelar a nosotros cuando tengamos necesidad. Eso es indispensable saberlo. Así como la oración, por ejemplo. Dios responde a nuestras oraciones cuando nosotros expresamos en esa oración un sentido intenso de deseo o de necesidad, un ruego, un clamor. No va a ser: Señor, si quieres me puedes responder; si no, no hay problema, voy a buscar de otra forma. No es así, sino que nosotros en nuestras oraciones debemos expresar, manifestar deseo intenso, ¿sí? Ok, es como una hambre, una sed de algo, ok. Entonces, de igual manera es la revelación de los nombres de Dios. El Señor se revela con sus nombres, es decir, con sus características, cuando hay esa necesidad. Y el primero de los patriarcas fue a quien Dios se reveló como Dios todopoderoso. El primero fue Abraham, usted sabe. En Génesis capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años, casi 100 años, ¿no?, cuando le apareció Jehová y le dijo, mire, ¿qué dice? Yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Así le dice el Señor a Abraham.
Luego se revela a Abraham como que él, siendo de 99 años, no teniendo ni un solo hijo, le dijo que iba a ser padre de multitud de personas como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: yo soy todopoderoso, yo puedo hacerlo. Amén. Así se reveló. Él se mostró: yo soy así. Abraham, te estoy diciendo que tú vas a ser padre de miles y miles de personas, tantas que no van a poder ser contadas. Abraham, yo soy de 99 años, yo soy anciano, mi esposa es estéril. Dios me está diciendo: tú vas a ser así. ¿Qué escojo creer? ¿En mi realidad o en el Dios del cielo que me está diciendo que es todopoderoso? La Biblia dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios se reveló a Abraham y Abraham dijo: sí, yo te creo, Señor, tú tienes el poder para hacer lo que has dicho que vas a hacer. Y la pregunta en esta mañana es: ¿qué es lo que Dios te ha dicho que va a hacer? ¿Cuáles son las promesas que el Señor ha depositado en tu corazón y en tu mente? Yo sé que tú tienes promesas, que Dios te ha dado promesas a ti, a tus hijos, a tu familia. ¿Cuáles son esas promesas? Recuerda en este momento por un instante. Pues es el Dios el Todopoderoso que va a poder cumplir esas promesas. Amén. Va a llevar a efecto, va a llevar a cabo esas promesas que te ha dicho. Te lo está recordando esta mañana. ¿Por qué? Porque todo lo puede para hacerlo. Amén. Den un aplauso al Señor por eso. Y lo va a hacer porque Él todo lo puede. Él todo lo puede. Aleluya. Y Abraham creyó. Mire que en ese versículo la palabra todopoderoso, siguiente por favor, significa Shaddai. Shaddai significa todopoderoso. Si decimos el Shaddai, no estamos usando la palabra el como el artículo español, el sillón, el objeto, no. Estamos usando la palabra el como una contracción de Elohim. Dios, él en este caso, Shaddai, todopoderoso. Dios todopoderoso, el Shaddai. Shaddai significa todopoderoso. Pero Shaddai también puede llevarse a una traducción primitiva y simple, donde la palabra Shad de Shaddai significa seno, como el seno materno, como el seno materno. Y podría llegar a traducirse Shaddai como aquel que nutre, como el dador de fuerzas y como aquel que satisface. Qué hermosas traducciones. Un Dios que nutre, que nos da vida, ¿sí? Que nos da vida todos los días. Un Dios que nos da fuerzas para caminar, para vencer, para sortear los obstáculos que tengamos adelante. Un Dios que nos satisface, porque nada más en este mundo nos puede satisfacer sino el Shaddai, nuestro Dios todopoderoso. Él te satisface. Así como el bebé que sonríe cuando está lactando el seno materno. Qué maravilla es ver a un bebé sonriendo mientras está lactando, porque se está satisfaciendo, ¿sí? Queda satisfecho ese bebé por el calor de su madre, por el olor de su madre, por esa leche tibia que puede ingerir ese precioso bebé, y sonríe. Así nosotros podemos ser al lado de nuestro Shaddai. Él te puede satisfacer. Si hay un vacío en tu interior, es porque estás buscando en el lugar equivocado. Solo Dios te puede satisfacer. Solo Dios te puede llenar. Amén. Solo Él te da las fuerzas que tú necesitas para llegar a tu fin, para llegar a tu objetivo. Así es nuestro Dios maravilloso. Volvemos a Abraham. Génesis capítulo 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, le dijo Dios a Abraham, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo. Cuando dice Dios habló con él, podemos entender Dios habló a su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana.
No quiere solamente que tú lo oigas, que tú escuches una prédica, sino que Dios quiere hablar a nuestros corazones. Ahí es donde debemos recibir el mensaje. Porque cuando nosotros solamente lo escuchamos con nuestros oídos, es como algo más y seguimos con nuestra vida. Pero cuando permitimos que el Señor hable a nuestro corazón, eso tiene un efecto transformador, eso tiene un efecto poderoso. Y eso es lo que necesitamos hoy, que Dios hable a nuestro corazón como habló a Abraham. Entonces Dios habló con él, con Abraham, diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Siguiente, versículo 5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Ahí Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Cambiar el nombre significa cambiar la naturaleza. ¿Sí? Eso es lo que voy diciendo. Cuando nosotros permitimos que Dios hable a nuestro corazón, nos cambia, nos transforma. ¿Sí? Cambiamos de manera de pensar, cambiamos nuestro chip, cambiamos lo que está aquí adentro. De pronto teníamos una mentalidad de pérdida, una mentalidad de limitación, una mentalidad terrenal. Dios con su palabra tiene el poder para cambiar, para transformar esa mentalidad en una mentalidad victoriosa, en una mentalidad espiritual, en una mentalidad que no mire las cosas de la tierra, sino que ponga su mirada en las del cielo. ¿Cuántos decimos amén? Eso hizo Dios con Abraham. 2 generaciones después, porque viene Abraham, viene Isaac, y después de Isaac viene Jacob. Veamos qué pasó con Jacob. Les decía que Dios se revela por necesidad, por la necesidad de la persona. Recordemos que Jacob suplantó a su hermano. ¿Recuerdan? Jacob suplantó a Esaú para recibir la bendición de primogénito de su padre. Isaac ya estaba anciano, ya no podía ver, y correspondía que antes de su muerte bendijera a su primogénito, que era Esaú. Pero su mamá dijo: no, yo quiero que bendiga a mi hijo predilecto, a Jacob, y no a Esaú. Entonces se armó una como una trampa, digamos, para su papá. Y Esaú, mientras iba a cazar para llevarle a su padre el animalito para que lo bendiga, Jacob fue y tomó su lugar, se disfrazó con unas pieles de animales para que su papá lo toque como velludo, porque Esaú era velludo, dice. Entonces fue, lo suplantó. Su papá finalmente cayó en la trampa, en el engaño, y lo bendijo a Jacob como si fuera Esaú. Por supuesto, Esaú se llenó de ira, de enojo, ¿sí? Él quería matar a su hermano por haber hecho eso. Bueno, entre paréntesis, digamos capítulos antes en la Biblia, Esaú había vendido su primogenitura, había menospreciado su primogenitura por un plato de lentejas, dice la Biblia, que lo vendió a Jacob. Entonces en realidad Esaú estaba pagando lo que en su corazón había. Eso es lo que había pasado. Pero bueno, Jacob, ¿qué pasó? Tuvo que huir. En Génesis 28, versículo 2, le dicen así: levántate, le dicen a Jacob, y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Así le dicen sus papás a Jacob: huye, porque si tú no huyes, Esaú te va a matar. Y sus papás le dicen a Jacob: y el Dios omnipotente. ¿Por qué? Porque conocían ellos que Dios era omnipotente, porque Abraham había transmitido a sus hijos esa experiencia. La pregunta aquí: ¿qué es lo que estamos transmitiendo nosotros a nuestra siguiente generación? ¿Lo que hemos escuchado o lo que hemos vivido?
o lo que hemos sentido. Si transmitimos solo lo que han dicho, lo que hemos escuchado, eso no va a tener gran impacto, poder. Pero si tú has experimentado en carne propia, si tú sientes, has sentido el amor de Dios, has sentido el poder de Dios obrar, accionar en tu vida, eso es lo que va a tener poder para transmitir a tu siguiente generación. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que cuando, tal vez aquí hay muchos jóvenes, me van a entender, hay ahora las plataformas para poder ver películas, series, ¿verdad? Netflix, Amazon, Disney Plus, qué sé yo, hay muchas más, ¿sí? Muchos ya lo deben tener en casa. Y hay cientos, si no decir miles de programas. Muchas veces entramos a una de esas plataformas y estamos ahí hora y media, pero no viendo ninguna serie o película, simplemente buscando una y no encontramos, ¿no? ¿Cuántos les ha pasado eso? A mi esposa le pasa eso y yo le digo, no, por favor, agarra y la primera que encuentres esa veamos, porque ella puede estar así media hora buscando y después ya me duermo yo. ¿Sí? Pero cuando alguien mira una y dice, he visto esta serie o esta película y es muy buena, excelente, te pone así en suspenso, no sé, tiene acción, tiene drama, tiene esto, tú le escuchas a esa persona y automáticamente entras, buscas esa y miras esa, porque te han recomendado, ¿sí o no? Y vas y miras y dices, sí, tienes razón o no, pero lo haces. De igual manera, una persona que simplemente escucha algo no va a poder transmitir. Dice que es buena, no. Pero si tú la has visto y la recomiendas, a eso va a impactar y te aseguro que la persona va a buscar y la va a mirar. De igual manera, si nosotros queremos que impacte a nuestra generación siguiente algo de parte de Dios, es porque tú debes vivirlo y sentirlo, no porque debes escucharlo de alguien más, no porque dice el pastor, no porque dice el hermano o la hermana, sino porque así es, porque tú lo sientes, porque tú lo vives y porque tú lo has experimentado, porque Dios me ama, porque Él me ha perdonado, porque yo era así y ahora soy de esta otra manera. Y así tu testimonio va a causar impacto. Eso es lo que pasó con Abraham, le pasó a Isaac. Isaac también experimentó el poder de Dios porque él también fue sanado de esterilidad. Su esposa también era estéril y finalmente dio a luz. ¿Sí? También vio el poder de Dios y lo transmitió a Jacob. Y por eso Isaac les estaba diciendo en el versículo 3 a Jacob: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta ser multitud de pueblos. Sucede que Jacob se fue. Jacob tuvo un encuentro con Dios, tuvo un pacto con Dios. Jacob le dijo a Dios: Señor, si tú me bendijeres y si yo fuere y encontrare pan para comer, vestido para vestirme, y luego volviere en paz a la casa de mi padre, es decir, me reconcilie con mi hermano, tú serás mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Le dijo así. Jacob hizo un pacto con Dios. ¿Y qué creen? Dios cumplió al pie de la letra. Amén. Dios lo sustentó, Dios le dio de vestir. Y no solamente eso, sino que llegó el momento en que se reconcilió con su hermano. Se abrazaron, se perdonaron. Algo maravilloso. Y después, mucho tiempo después, veamos qué es lo que pasó. En Génesis capítulo 35 versículo 11, Jacob dice así: también le dijo Dios le dice a Jacob: yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Ese Dios que sus padres le habían dicho como todopoderoso, ahora Jacob lo escuchaba de Dios mismo porque lo había experimentado. Dios había cumplido al pie de la letra. Y si había cumplido lo primero, también cumpliría lo postrero, estas promesas que le estaba haciendo. Y yo te pregunto en esta mañana: ¿has experimentado a Dios? ¿Lo has experimentado en carne propia? ¿Tienes un testimonio para contar?
Yo sé que puedes contar un testimonio. Yo sé que algo ha hecho Dios en ti. Yo sé que ha cambiado tu mente. Yo sé que ha cambiado algo en tu corazón. Porque nadie puede permanecer igual si tiene un encuentro con un Dios tan grande. Amén. Y también te digo esta mañana, ese mismo Dios que te ha mostrado ese favor hasta este día, imagínate lo que podrá hacer de aquí en adelante contigo si como Abraham o Jacob le creemos a Él. Amén. ¿Cuántos decimos amén? ¿Lo vamos a creer? Pues dale un aplauso a ese Dios. Él cumplirá lo que ha dicho. Él nos llevará hasta ahí y vamos a vencer. Aleluya. Muchos años, siglos después, está David, el siervo de Dios. Ese pequeñito, ese menospreciado David, ese dulce cantor de Israel, menospreciado por muchos. Desde su misma familia menospreciaron al David, el último de 8 hermanos. David pasó mucho tiempo huyendo. Primero huyó ¿de quién? De Saúl, lo quería matar, ¿no es cierto? Lo quería matar y años huyó de Saúl. Después huyó de su propio hijo, de Absalón, también lo quería matar su propio hijo. Huyó y huyó. Pecó, pero también se arrepintió. David tenía un corazón sensible a la presencia de Dios. Y en el final de sus días, ¿qué es lo que tiene que testificar David? ¿Qué es lo que, así como tú y yo, tiene que decir David de lo que ha vivido, de lo que ha experimentado? Segunda Samuel 22. ¿Sabe qué dice David? Dios es mi fortaleza firme. Dios es mi poder, en otras palabras. Él es el Shaddai, es el dador de fuerzas. Dios es mi fortaleza firme y hace perfecto mi camino. David ya había pecado y se había arrepentido y había experimentado no solo el poder, sino el perdón de Dios. Y David decía a Dios, Dios es quien hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. David era el principal hombre de Israel, pero su corazón estaba postrado a los pies de Cristo. Así debemos ser todos nosotros. No importa si somos pequeñitos o grandes delante de los ojos de los hombres. Nosotros debemos ser siempre, a nuestro parecer, como los más pequeñitos a los pies de Cristo. Eso es lo que nos hará seguros andar en el lugar donde estemos. Amén. Versículo 35. Entrena mis manos para la batalla, fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Este mismo pasaje está reflejado en el Salmo 18, Salmo de David. Y lo dice así en el versículo 31. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. David había experimentado al Dios Todopoderoso. Y es lo que quiere Dios en esta mañana. Que Dios se revele a nosotros como todopoderoso. No importa lo que estés viendo en tu presente, tú di amén, Señor. Te creo que lo que has dicho en tu palabra se va a cumplir, porque tú eres todopoderoso. Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Versículo 37. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No paré hasta verlos conquistados. Los herí de muerte para que no pudieran levantarse. Cayeron debajo de mis pies. David había sido perseguido toda su vida, pero el Dios Todopoderoso le dio victoria sobre todos sus enemigos. Hoy en la actualidad también tenemos enemigos, no de carne y sangre. Nuestros principales enemigos son el miedo, el fracaso, son la depresión, la frustración, la impotencia. Esos son nuestros enemigos.
Y como David, por el poder de Dios, podemos decir: perseguí a mis enemigos, los alcancé y los puse bajo mis pies. Porque el Señor dice: hollarás a tus enemigos con el poder de Dios. Amén, aleluya. Denle un aplauso al Señor. No miedo, no fracaso, no muerte. Ponemos nuestros pies sobre Satanás y sus demonios en el nombre de Jesús. Versículo 39: me has armado de fuerza para la batalla. Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo porque Dios me da el poder, porque Él es el Todopoderoso. Amén. Y yo soy su cuerpo y Él me llena de ese poder. Has sometido a mis enemigos debajo de mis pies. Otro ejemplo: Josafat, uno de los reyes del pueblo de Dios. En una ocasión se vieron atacados por semejante ejército que parecía que no tenía fin, era increíble, y ellos eran poquitos. Y Dios siempre pone así. Siempre pone a su pueblo como pequeñito, atacado por un ejército increíble, así que no hay comparación, como David contra Goliat, algo así, ¿no? Sí, realmente. Josafat se encontró en una de esas situaciones. En segunda de Crónicas 20:5 dice: entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa del Señor delante del atrio nuevo, y dijo: oh Señor, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fuerza, y no hay quien pueda resistirte. Tenía que recibir esa revelación Josafat del poder de Dios, y vio el poder de Dios. Dios le mostró una victoria sobrenatural, porque mientras ellos salían alabando y cantando al Señor, Dios les dijo: no van a tener que pelear ustedes en esta ocasión. Miren, solamente miren a Dios, alaben y miren el poder de Dios. Ellos salieron alabando y cantando al Señor, y la Biblia dice que sus enemigos se mataron entre ellos. Amén. Y Dios mostró terrible poder y gran victoria aquel día. Su nombre, alábele con sus palmas a ese Dios todopoderoso. Los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran considerados como una generación maldita, porque sus padres, Coré, Datán, Abiram, se habían rebelado contra Moisés en el desierto. Tal vez algunos se acuerdan. Se rebelaron contra ellos y vino un juicio terrible de parte de Dios. Se abrió la tierra y los tragó vivos, dice así. Y a partir de ahí seguramente hubo algún sobreviviente o algunos sobrevivientes, y los hijos de Coré fueron estigmatizados como malditos por la rebeldía de sus padres. Pero aquellos, esa generación de los hijos de Coré, en el Salmo 84 queda registrado un preciosísimo salmo, en el cual ellos dicen en el versículo 5: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. ¿Cómo podemos salir adelante cuando somos menospreciados como los hijos de Coré? Cuando somos expulsados, cuando somos raleados, cuando somos los últimos, cuando somos juzgados. ¿Cómo podemos salir adelante? Como los hijos de Coré, sabiendo que nuestras fuerzas no somos nosotros, no es nuestra reputación que tal vez está por los suelos. No, el dador de fuerzas es el Shaddai. Bienaventurado el hombre que tiene en el Dios Todopoderoso sus fuerzas. Eso decían los hijos de Coré: en cuyo corazón están tus caminos. Eso decían estos varones. Versículo 6: cuando anden por el valle del llanto, ¿cuánto habrán llorado? ¿Sabe? La Biblia dice que Dios conoce cada lágrima que salen de nuestros ojos. Cada lágrima tal vez de impotencia, de quebranto, cada lágrima que podemos vertir por nuestros ojos, Dios la conoce
y no cae a la tierra sin ser considerada por nuestro Padre Celestial. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Esa es la promesa del Dios bendito. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Mire qué maravillosa promesa. Y el versículo 7 en la Reina Valera 60 dice: irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Ese Dios todopoderoso, amada iglesia, que nos va a mantener en esta tierra todos los días de nuestra vida, un día con ese poder nos va a transformar de esta gloria en su gloria, en una apariencia espiritual, en una gloria para siempre juntamente con Él. Y vamos a ver a Dios en Sión. Vamos a ver al Señor por su gran poder. Incomparable nuestro Dios. Finalmente, proclamando el Evangelio en el Nuevo Testamento. Los creyentes oran para pedir valor. Dios había dado la promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo es la personificación de Dios mismo en acción en el creyente. En acción. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. El Espíritu Santo vino con poder el día de Pentecostés y comenzaron a proclamar el Evangelio. Y después de proclamar el Evangelio fueron atacados, como sucede siempre que decimos la palabra de Dios. Fueron atacados y fueron amenazados por las autoridades de que si no dejaban de hablar en el nombre de Jesús de Nazaret, ellos iban a ser perseguidos y encarcelados y muertos. Así que se van a callar, les dijeron. ¿Y qué hicieron ellos? Oraron al Dios, pidiendo a Dios Todopoderoso, pidiendo valentía. Esto está en Hechos capítulo 4. Tan pronto como quedaron libres, porque primero los encarcelaron y los amedrentaron, pero tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos, escuchen, todos juntos, esa unidad, qué importante, alzaron sus voces en oración a Dios. Nuevamente les digo, ¿qué oración tiene poder? La oración que involucra una profunda necesidad, un profundo deseo. Y ellos ahí no estaban pidiendo una alternativa a Dios, Dios, si tú quieres. No, ellos tenían una necesidad y un deseo, y alzaron a una sola voz su oración a Dios diciendo: oh soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla. Los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha esta parte, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Ellos oraron por poder para hacer las señales de Dios que respaldan la predicación de su palabra. ¿Y saben qué pasó? El versículo 31 dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. El poder de Dios se hizo palpable en un terremoto. Los cimientos se sacudieron, la estructura se sacudió, el poder estaba ahí, pero ninguno sufrió un rasguño. Ni uno sufrió un rasguño, porque Dios, cuando está demostrando su poder, también está cuidando a sus pequeñitos.
Amén. También nos está cuidando. El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder de Dios se va a manifestar en nuestras vidas en la medida que permitamos que el Espíritu Santo nos llene, nos sature, nos envuelva, nos guíe, nos ilumine. El Espíritu Santo llenó a todos y como resultado predicaban con valentía la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a experimentar este día. Amén. Eso es lo que necesitamos en este día. Romanos capítulo 1 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mateo capítulo 22, Jesús les dice: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No podemos nosotros ignorar a ese Dios todopoderoso, como se reveló a Abraham, a Jacob, a David, a Josafat, etcétera, en el Antiguo Testamento. Permitamos que Dios se revele a nuestras vidas con su gran poder. ¿Cuántos necesitamos del poder de Dios? Levántese por favor, póngase de pie. Póngase de pie. Vamos a orar. Levante sus manos. Padre, te damos las gracias por hablarnos esta mañana acerca del poder tuyo. Un poder ilimitado, un poder con el que te revelaste desde el principio, desde Génesis. Y ahora en el Nuevo Testamento nos muestras que ese gran poder está en tu Espíritu Santo. Y tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Yo necesito de ese poder, Señor, porque estoy por tropezar, estoy por caer y necesito de tu poder. Necesito de tu poder para vencer. Necesito de tu poder para enfrentar el problema. Necesito de tu poder para vencer a mis enemigos que quieren oprimir mi alma, que quieren bajonearme, que quieren humillarme, que quieren menospreciarme siempre. Dios, levanto mis manos al cielo, porque en ti está el poder. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanta tus manos. Levanto mis manos,